En este caso, nuestro país pues, se ha llevado las de ganar con la obesidad infantil. Somos el primer lugar de obesidad infantil, el segundo lugar de obesidad en adultos y tenemos más del 70% de adultos con sobrepeso y obesidad. Desgraciadamente, las mujeres, que son las que se quedan en casa, pues van a tener mayor complicación con obesidad. Tristemente, el sobrepeso y la obesidad están a nivel mundial. El 65% de la población mundial realmente padece de este tipo de patología. Y sí, es una patología porque te lleva a una descompensación, a que tengas realmente complicaciones en el cuerpo. La obesidad que viene a desencadenar otras patologías, como es la carga de diabetes, problemas cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, y esos tres en nuestro país son las primeras tres causas de muerte. Pero a nivel mundial, la obesidad es la causa número 1 de estas patologías. ¿Y qué sucede en el mundo? Pues hay un aumento de consumo de alimentos hipercalóricos, pero no de alimentos hipercalóricos naturales. El chocolate no es un alimento hipercalórico, el chocolate natural, el cacao, ese que muelen en provincia, y que si bien lo llegas a endulzar, y ahora, bueno, con algunos alcoholes de las frutas que se podría endulzar para hacer, sí, un alimento hipercalórico, pero con nutrientes adecuados para nuestro cuerpo. Estamos mal acostumbrados al consumo de alimentos ricos en azúcares, porque hace 30, 40, 50 años viene ese boom de ponerle carbohidratos a todo lo procesado para darle un sabor idóneo, pero quitarle la grasa, porque empezaron a considerar que la grasa era el factor determinante para los problemas cardiovasculares, dándonos cuenta en estos momentos que la grasa puede ser un factor que te lleve a un proceso antiinflamatorio, sabiendo la combinación de nutrientes, principalmente los macronutrientes. Si tú haces combinaciones inadecuadas de macronutrientes, vas a tener complicaciones metabólicas. ¿Qué también ha pasado a lo largo de 30 años? Pues no hay una actividad física adecuada, la gente no quiere hacer ejercicio, prefiere el fast food y estar en casa viendo Netflix en lugar de salir a hacer actividad física. El desplazamiento para lugares de trabajo, de escuelas, para situaciones de movilización por la urbanización, se fue complicando y la gente pasa 2, 3 horas en un coche cada día, donde pues te lleva al sedentarismo. Y esto es una pandemia que se puede corregir. Ahorita en el 2020 ya surge en las guías de la ADA la recomendación, la ADA es la Organización Americana para la Diabetes, la recomendación del uso de la dieta cetogénica como una fuente o como una terapia metabólica para tratar a pacientes con resistencia a la insulina, diabetes o prediabetes. Y en Europa, las guías de endocrinología, como es en Italia, pues recomiendan y piden encarecidamente, y esto está publicado científicamente, a los endocrinos que a los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad se les recomiende el uso de dieta cetogénica para tener mayor apego a la alimentación, al ser una alimentación que va a ser saciante, que va a ser vasta, es hipercalórica, pero recuerdan que les comenté que la mala combinación de los macronutrientes eran los que te llevaban a esta complicación metabólica de obesidad o de sobrepeso, porque nuestra función, nuestro objetivo, nuestra preocupación es que reduzcas precisamente en estos cambios de hábitos, aprendas de la mano de una gran familia como lo es Keto Life y que pertenezcas a la aldea Keto Life para poderte compartir información que te va a llevar a ser la mejor versión de ti, sobre todo corrigiendo algunas patologías crónico-degenerativas y algunas más que se pueden prevenir en lugar de que llegues a tocar la puerta en el momento en el que ya las tengas. Y otra de las
cosas que llegan a surgir junto con el problema de la obesidad, la mala alimentación, el sedentarismo que nos había platicado ahorita la doctora Sofía, viene también este problema, esta enfermedad llamada sarcopenia. Todo tiene un proceso y es normal que conforme vayamos creciendo y vayamos avanzando en esta vida, pues obviamente nuestro cuerpo vaya perdiendo ciertas capacidades. Sin embargo, esto se está volviendo ya algo crónico, algo mucho más acelerado, en donde ya no es solamente personas ya de avanzada edad las que están padeciendo esto, sino ya se está viendo inclusive en personas jóvenes, ¿ok? ¿Y qué es esto de la sarcopenia? La sarcopenia como tal significa una escasez de carne, una escasez de masa muscular. ¿Y qué es lo que causa esta escasez? Como lo mencionaba anteriormente la doctora Sofía, hay dos principales causas. Número uno, la mala alimentación. Número dos, la falta de actividad física. Cuando nosotros no le damos a nuestro cuerpo los nutrientes necesarios para que haga todas sus funciones y mantenemos un estilo de vida sedentario en donde no nos movemos, nuestros músculos empiezan a perder esa densidad, empiezan a hacerse más chiquitos y empiezan a perder fuerza, elasticidad, y eso nos va pues ahora sí que preparando para tener una calidad de vida mucho más baja cuando vayamos creciendo. Esto ya se está volviendo algo mucho más crónico, y a pesar de que a lo mejor en la imagen lo podamos ver un poquito más con personas que a lo mejor ya están delgadas, esto también sucede en las personas que tienen obesidad. A pesar de que ustedes las vean con un buen tamaño y todo, pueden tener mucha acumulación de grasa. Sin embargo, su músculo está completamente atrofiado. ¿Por qué? Porque no están recibiendo los nutrientes necesarios, principalmente esa ingesta de proteína, que ahorita entramos en ese tema, y están llevando una vida sedentaria. Esta enfermedad es sumamente importante, y lo llamo enfermedad porque es algo que nosotros podemos evitar, y es una causa que nosotros le generamos a nuestro cuerpo. ¿De qué forma podemos nosotros prevenir esta falta de masa muscular? Como les había dicho anteriormente, número uno es por medio de la alimentación. Y como lo mencionaba la doctora Sofía, la dieta cetogénica es increíble para evitar este tipo de padecimientos. Porque, como ustedes saben, nosotros aquí restringimos ese consumo tan excesivo de carbohidratos que trae todo ese problema de acumulación de grasa, de que daña nuestra salud en general. Y empezamos a meter alimentos con mayor densidad nutrimental. Empezamos a consumir más alimentos de origen animal que también traen proteínas, traen micronutrientes, traen ácidos grasos esenciales, lo cual le da a nuestro cuerpo toda esa carga de nutrientes suficiente para mantener esa masa muscular. Y las cetonas que nuestro cuerpo produce al estar en este tipo de alimentación son anticatabólicas. ¿Qué quiere decir eso? Que previenen que nuestro cuerpo degrade la masa muscular para utilizar esas proteínas como fuente energética. Son también anabólicas, nos ayudan a mantener y a construir esa masa muscular. Entonces, el llevar este estilo de vida en donde le damos los nutrientes suficientes a nuestro cuerpo, le damos una densidad súper buena y una calidad de alimentos mucho mejor, nos ayuda bastante. Y lo único que necesitamos también tener en cuenta es esa actividad física. Sin embargo, no es necesario que cargues pesas, no es necesario que vayas a algún centro deportivo y todo. Desde casa puedes hacer lo necesario para ayudarle a tu salud de tus músculos. Todo tan sencillo como hacer un poco de tabata, un poco de calistenia en casa, que son ejercicios que puedes hacer con tu propio peso. Inclusive esto lo recomiendan muchísimas organizaciones a nivel mundial, de que personas ya adultas es necesario meter ese ejercicio de fuerza por lo menos 2 veces a la semana. Y entre antes empecemos a atacar toda esta cuestión, mejor calidad de vida vamos a tener conforme vayamos creciendo. Y para las personas adultas que de repente a lo mejor ya pues pasaron toda una vida de haber comido mal, haber vivido una vida sedentaria, y empiezan a presentar estos problemas, no es ya la perdición y significa que ya no vamos a poder hacer nada. Hay muchas personas ya de tercera edad y todo que inclusive han podido revertir este tipo de situación. Obviamente es un poco más
complicado y se requiere un poco más de esfuerzo, pero todo es completamente revertible. Y esto es sumamente importante si ustedes quieren vivir una vida de calidad conforme vayan avanzando, ¿no? Si queremos tener una buena calidad de vida a largo plazo, y tiene que ver con toda esta misma situación. Esta mala alimentación que hemos llevado durante las últimas décadas y ese sedentarismo no solamente nos está empezando a hacer ganar unos kilitos de más, sino también nos está empezando a debilitar muscularmente, lo cual nos empieza a dar calidad de vida pues mucho más bajas. Y aquí les quiero presentar a una paciente increíble, alguien que de verdad estoy sumamente orgulloso, Estabel Barragán, una persona que ha sido sumamente comprometida con su cambio, una persona que sin importar las circunstancias en las que ha estado y sin importar también las dificultades por las cuales ha pasado, es una persona que se ha dedicado completamente a cambiar esa situación en la que estaba. Y si pueden ver esa parte del antes y el después, es algo completamente increíble. Y más allá de los 62 kilos que lleva perdidos, la calidad de vida que ha ganado ha sido increíblemente impresionante, ¿no? Es un cambio completamente rotundo, en donde cuando inició con este estilo de vida, cuando inició sin poder hacer actividad física tan fuerte y todo, vivía de una forma, pues, digamos, muy restringida, y ahora inclusive está llevando un protocolo con varios de nosotros, en donde ya está empezando a hacer actividad física en gimnasio, está empezando a cargar pesas, está empezando a generar una figura que nunca había creído. Entonces nunca es tarde para comenzar, y no importa de dónde empieces ni en qué punto estés, lo importante es que comiences ahora. Ya comenzaste con este estilo de vida y apenas llevas poco tiempo y de repente sientes que estás estancado, no te des por vencido, ¿no? Sabemos que estamos haciendo lo mejor para nosotros y para nuestra salud. Y si eres lo suficientemente fuerte para soportar con el tiempo, puedes tener una transformación así de increíble. Y bueno, en este caso vamos a hablar de la segunda pandemia, que es relacionada, o podemos hablar que incluso viene en asociación con la primera pandemia, que fue la obesidad y la diabetes. Están compitiendo casi obesidad y diabetes por quién tiene el primer lugar. Es lamentable el problema que tenemos actualmente. Múltiples organizaciones, tanto en Filipinas, en Estados Unidos, en Holanda, en Florida, están aplicando la alimentación cetogénica, sí, para poder tratar diabetes mellitus. Y se atreven, como el doctor Jason Fung, a hablar en términos de reversión de diabetes, porque allá ha sucedido. Y aquí en México yo les digo, voy a revertir esta diabetes en este paciente. Y ¿cómo crees? No es cierto, eso no es posible. Si yo nací, mis familiares ya tuvieron diabetes, pues yo estoy condenado a tener diabetes y así morir. Déjame decirte que la diabetes tipo 2 es completamente reversible. ¿Por qué? Porque es una enfermedad de origen alimentario, ¿ok? De origen alimentario. La genética ya queda de lado. ¿Por qué? Porque si tú te expones a esos factores de riesgo, evidentemente vas a desarrollar esta enfermedad, vas a tener una expresión de genes que hagan que expreses la enfermedad como tal. Pero si tú estás lejos de estos factores de riesgo, entonces tu cuerpo va a tener la posibilidad de no expresar tal enfermedad. Y lo mismo sucede con el cáncer u otras enfermedades. Entonces, aguas con esa parte de la alimentación, porque puede ser el origen de muchos males si no estás cuidando tu alimentación. Y miren, aquí estoy viendo a varios que dicen que tienen diabetes, y ojo, porque esta información es muy importante. Y esta imagen quiero que la veas, no necesito que leas todo lo que dice ahí, sino quiero que comprendas que el problema o el trastorno viene desde el origen nutricional, ¿ok? Tenemos que la glucosa es el principal combustible que nos han dicho que es indispensable, es necesario o es el único que necesitamos para obtener energía. Sin embargo, bioquímicamente y fisiológicamente no es así, y vas a ver por qué. La glucosa sí es el recurso energético más fácil que puede utilizar nuestro cuerpo para poder obtener energía, pero no es el más eficiente. Cabe que en altas cantidades pues viene a ocasionar problemas en nuestro metabolismo, y es así que en estos factores intervienen tanto la masa muscular, el hígado, como el páncreas y la masa grasa, porque va todo conectado, está todo relacionado. Y como bien dijo Mau Mercado, la masa muscular tiene mucho que ver en nuestra salud.
La masa muscular, una masa muscular completamente conservada y bien trabajada, nos va a garantizar longevidad, salud y una mejor sensibilidad a la insulina, porque nos va a ayudar a metabolizar esa glucosa más rápido y evitar que nuestras células grasas, que es el adipocito, sigan acumulando más grasa y estas empiecen entonces a dividirse y almacenar cada vez más grasa. La insulina, que son los triangulitos morados, es como una llave, ¿ok? ¿Qué va a hacer? La insulina va a llevar a la glucosa hacia la célula para tocarle la puerta y decirle, entra la glucosa. Entonces, hay disponibilidad de glucosa, la insulina empieza a repartir esa glucosa a los tejidos, a las células para poder utilizarlo y que adentro se empiece a oxidar y que podamos tener energía. Pero ¿qué pasa cuando nosotros seguimos aportando y aportando y aportando glucosa? La insulina va a estar trabajando y tocando puertas por aquí y por allá para estar metiendo cada vez más glucosa. Sin embargo, va a ser tanta la expresión con el paso del tiempo, y ojo porque ahorita te vienen datos muy importantes, con el paso del tiempo, esta sensibilidad a la insulina, es decir, la capacidad que tenga esta de introducir la glucosa a la célula, va a ir disminuyéndose. Y entonces va a haber un momento en que la célula diga, óyeme, ya me tiene súper llenito, o sea, ya no me cabe más glucosa, ve a ver a dónde la repartes. Entonces, pues la insulina dice, pues bueno, ¿y qué hace? Entonces, forma triglicéridos y la empieza a almacenar en forma de grasa, en el que no es lo mismo que pierdas esa grasa poco a poco, ¿ok? Y tampoco es lo mismo a cuando la vas ganando poco a poco. Por tanto, no te das cuenta que pasas de talla 9 a talla 11 hasta un año después, que ya se te acumuló bastante grasita y que ya te das cuenta que ya incrementaste esa cantidad de grasa corporal porque le entraste bastante bien a los carbohidratos. Y déjame decirte que los carbohidratos son la fuente alimentaria principal y la única que tiene esta vía en almacenamiento de grasa de forma súper rápida y eficiente. ¿Y qué crees? Que eso ralentiza el metabolismo con el paso del tiempo y con ello vienen factores inflamatorios que se desencadenan gracias a todos los efectos que tiene esta hormona, la insulina, y es un sinfín de problemas, es un círculo vicioso, porque en el hígado se está almacenando glucógeno, que es un precursor de glucosa, que si algún momento se te ocurre hacer un ayuno, que algunos o la mayoría hacen ayunos de forma inconsciente, pero cuando se te ocurre hacer un ayuno de forma consciente o una actividad física intensa, pues bueno, el hígado dice, ay, hasta que me voy a poder deshacer de tantito, pero vuelves a tener esa sobrecarga de glucosa y otra vez se rellena. Entonces, es un ciclo vicioso que con el paso del tiempo, si tú sigues, entonces va a empezar a disminuir esta sensibilidad a la insulina y se va a presentar la llamada resistencia a la insulina, que es nada más y nada menos la incapacidad de utilizar la glucosa como una fuente energética. En todos lados tenemos arterias, por tanto, a cada región del cuerpo del diabético le va a afectar esa hiperglucemia constantemente, por eso la visión borrosa o la macro, tenemos complicaciones micro y macrovasculares, ¿ok? La degeneración macular también no solo es asociada con la edad, también tenemos de origen diabético, tenemos daño nervioso, la neuropatía diabética, el diabético va perdiendo sensibilidad en los nervios por este daño que la glucosa ocasiona en los nervios, tenemos daños en la piel, dermatitis múltiples, en la boca van perdiendo la dentadura, en el corazón, que todo se relaciona también cardiovascularmente, a todos nos daña, a todo el mundo le daña un exceso de glucosa, aunque no lo percibas. Y lo mismo ocurre con el hígado graso, que no necesariamente necesitas consumir alcohol para desarrollar un hígado graso. Hay hígado graso de origen no alcohólico y que está asociado con un exceso de fructosa, principalmente los juguitos, pero también un exceso de fruta. Hoy me llegó un paciente que me decía que se comía 1 kilo de fruta. Imagínate, todos los días 1 kilo de fruta de combinación de todas. Es bárbaro. Por eso la gente desarrolla problemas de salud, porque caemos en los excesos, no sabemos controlarlos, porque no somos conscientes y no estamos viendo que nosotros somos quienes tenemos el poder sobre lo que comemos, no la comida es la que nos debe de controlar. 1 de cada 12 personas tiene diabetes, ¿ok? Pero 1 de cada 2 personas no sabe que tiene diabetes. Ojo, si has presentado cansancio o fatiga de forma inexplicable, mareos, dolores de cabeza constantes, problemas intestinales constantes, disminución de la fuerza. Ojo, puedes estar pasando ya por un desbalance de lípidos, por una resistencia a la insulina o por sarcopenia o incluso por las 3.
cuando se diagnostica diabetes es porque dicen, es que porque me dio un susto, y no es por el susto, es porque esa impresión te generó una descarga adrenérgica, una descarga de adrenalina que hace que se libere más hormonas contrarreguladoras y entonces incrementa la glucemia y entonces ya presentas esos síntomas asociados a lo que ya traías elevado. Por tanto, te vas a sentir mal porque sí, porque ya tu cuerpo ya no puede soportar tanto, ya lo empieza a expresar, pero no quiere decir que en ese momento seas diabético, más bien es que ya llevabas al menos unos 2 añitos atrás con problemas de resistencia a la insulina e hiperglucemias y tú no te estabas dando cuenta, porque como todos los días consumes habitualmente las mismas cantidades de azúcar, te acostumbras a estos síntomas. Desafortunadamente, el mexicano promedio se acostumbra a vivir mal. Y si te das cuenta aquí en esta imagen, tenemos la prevalencia, hablando al menos de América del Norte y el Caribe, tenemos una prevalencia de 39 millones, hablando en el 2014. Y, por ejemplo, si hablamos de las regiones más altas, tú dirías, pero ¿cómo va a haber diabetes en otros países si México y Estados Unidos es donde más le retajamos? No, sí la hay. Y, por ejemplo, tenemos en el sudeste me parece que es asiático, los 75 millones. Y, ojo, te digo, esto es del 2014. Actualmente se estima que en los 2 últimos años esto incrementó un 4%. Afortunadamente, este encuentro entre las pandemias que tenemos, que es obesidad, diabetes y COVID, no es de extrañarse el número de decesos que tengamos. Si tú no eres una persona metabólicamente competente, no te quiero contar lo que te va a pasar. Si estás propenso a inflamación constante, es decir, si tienes sobrepeso, si tienes obesidad, si tienes diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad, e incluso las personas que tienen cáncer, que tienen VIH-Sida, que tienen algún trasplante, también corren el riesgo. Entonces, enfócate en lo que es más importante, que es tu salud, qué estás comiendo, qué le estás llevando a tu cuerpo. Si estamos hablando que la diabetes es una enfermedad íntimamente relacionada de la obesidad a COVID y a los decesos que tenemos actualmente, es precisamente por los factores inflamatorios y de riesgo que tienen estas personas. ¿Sabes por qué es un síndrome de dificultad respiratoria del adulto? ¿Y cómo es que va a suceder? Bueno, para esto, el virus, se dice que el objetivo de este virus es que al entrar al cuerpo va a hacer algo que se llama endocitosis, va a entrar a las células. Una vez ya en las células, ¿qué va a hacer? El objetivo, o lo que se ha visto, es que daña más el leucocito tipo 2 en el pulmón. Al estar ya en el pulmón va a estarse replicando, va a tener una replicación muy, muy, muy avanzada, muy grande. Y entonces, este virus va a ser, este tipo de virus se llama RNA. Ataca de ese lado de nuestro ADN o del ADN del virus. Entonces, lo que va a hacer aquí es que ese RNA va a entrar al aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un lugar donde llegan unas vesículas de las células que son necesarias para un funcionamiento normal. Si el aparato de Golgi está afectado, va a afectar la funcionalidad normal de las células, ¿ok? Entonces, en este aparato se producen proteínas que son las que nos van a ayudar a que la célula funcione adecuadamente. Si nosotros vemos que este virus va a atacar exactamente ahí, ya no se van a estar produciendo las células o las proteínas que se requieren, para el funcionamiento adecuado celular. Entonces va a haber un desequilibrio total en las células. Al afectar esta función, va a tener este virus oportunidad de replicarse muchísimo más rápido, y al estarse replicando mucho más rápido va a producir que estas proteínas ya no funcionen. Esto va a desencadenar algo que se llama cascadas de inflamación. Estas cascadas de inflamación va a haber que se liberen muchas más células proinflamatorias y células que son para atacar, pero atacándonos a nosotros mismos, ¿ok? Como los macrófagos, células inflamatorias, leucocitos T. Al estar así, va a haber una respuesta inflamatoria sistémica generalizada. Entonces, ahorita no nada más va a estar atacando el pulmón, va a generalizarse a todo nuestro organismo. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener un estado de procoagulación. ¿Ok? Eso significa que nuestra sangre va a poder coagularse, o se coagularía muchísimo más fácil. ¿Ok? Entonces, además de esto, vamos a tener un estado proinflamatorio en todo el cuerpo, lo que significa que también
nuestro organismo va a estar tan dañado, tan inflamado, que ya no va a poder responder adecuadamente. ¿Okay? Entonces, a nivel pulmonar, ¿cómo lo vamos a ver? Va a haber daño en el endotelio del pulmón, va a haber muchísimas más secreciones de las que habitualmente tenemos, porque siempre tiene que haber secreciones, siempre el pulmón está hidratado, pero va a haber muchísimas más secreciones, va a hacer que esta procoagulabilidad, va a hacer que también en las células en los vasitos que están ahí en los alvéolos, que son las unidades que hacen que nosotros respiremos y que intercambiemos oxígeno, esta procoagulabilidad puede hacer que se coagule ahí a ese nivel con los alveolitos más chiquititos, y como hay vasos más chiquitos, va a hacer que estos coágulos puedan incluso salir y hacer que se tapen más los alveolos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que va a haber menos unidades alveolares y menos unidades para hacer este intercambio de oxígeno por dióxido. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a estar pasando? Que vamos a tener menos capacidad de funcionalidad en el pulmón, ya no va a estar haciendo este intercambio, ya no va a estar haciendo, además de que está inflamado, no tiene una buena capacidad de expansión, y esto va a hacer que empiecen a colapsarse todas las unidades hasta que ya no puedan recuperarse. La incubación de los virus se dice que son de 1 a 14 días, hay una media que dice que es de 5 a 7. Sin embargo, si nosotros decimos de 1 a 14 días de la incubación nada más, todo ese momento de incubación, aunque no tengamos síntomas, nosotros podemos contagiar a la demás gente, ¿ok? Entonces, se dice que la mayor contagiabilidad está en el día 1, antes de que nosotros empecemos a manifestar sintomatología. Los metaanálisis son análisis de muchísimos estudios que se hicieron alrededor del mundo, y estos se reunieron para hacer uno solo. Entonces los metaanálisis tienen mucho peso. Y aquí en descubrieron que las personas con obesidad que contrajeron el virus SARS-CoV-2 tenían 113% mayor probabilidad que las personas que tenían un peso saludable de ingresar a un hospital. Un 74% más de probabilidades de ser ingresados a una terapia intensiva y un 48% más de probabilidades de morir que una persona con peso sano. Los pacientes con obesidad, como ya lo escucharon con Sofi, ¿qué vamos a hacer? La inmunidad va a estar deteriorada. ¿Por qué? Porque vamos a tener una inflamación crónica. Y la sangre, además, en estos pacientes obesos ya es propensa a coagularse. Ahora imagínense con COVID. O sea, si ya en pacientes obesos la sangre es propensa a coagularse, con COVID muchísimo más. Entonces, el IMC por sí solo también es un factor de riesgo para padecer COVID, para padecer mayor riesgo de contagio. Y hay muchos pacientes y muchas personas que no se dan cuenta que entran en este rubro de sobrepeso. Y sobrepeso es un índice de masa corporal mayor de 28, o sea, de verdad no es tanto. Mucha gente dice, no, pues ¿qué son? Como dice Sofía, ¿qué son 10 kilitos? Créanme que 10 kilitos que tengamos de más hace muchísima la diferencia. Y más en este tipo de enfermedades. Entonces, ¿qué va a pasar con un paciente obeso? Bueno, la grasa abdominal va a empujar el diafragma. El diafragma es el músculo que está abajo de los pulmones, que lo tenemos más o menos por aquí, y da soporte. Entonces, si nosotros hacemos que ese diafragma esté elevado, ¿qué va a hacer con los pulmones? Pues los va a restringir, ¿ok? Lo que va a estar empujando son las bases de los pulmones. Y en las bases es donde donde llega más sangre para ser oxigenada, más que en los ápices o que arriba, ¿ok? Va a llegar mucha más sangre abajo. ¿Por qué? Porque es pura fisiología, pura física. Entonces, abajo llega mucha más sangre, arriba más aire. Si abajo no está llegando la sangre o está dificultándose para tener esa oxigenación, entonces vamos a estar restringiendo totalmente. Además de eso, como están chiquitos, va a restringir el flujo de aire, o sea, no es tan fácil que entre y salga el aire. Entonces nosotros solitos estamos propiciando, por eso no sé si se fijan que muchos pacientes obesos respiran. ¿Por qué? Porque apenas si pueden expandir. ¿Por qué? Porque toda esa grasa abdominal está haciendo que sus pulmones se restrinjan. Por eso respiran con tanta dificultad, es muy superficial su respiración. Entonces, este
este volumen reducido va a hacer que haya un colapso de las vías, ¿ok? Va a haber los alveolitos, como yo les había dicho, los bronquiolos, todo se va a empezar a colapsar. ¿Por qué? Porque no le está llegando aire. No le está llegando aire y tampoco está llegando sangre para ser oxigenada adecuadamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues esto va a hacer que tengamos una mayor restricción. Además, si nosotros intentamos, una tremenda hipoventilación, si nosotros intentamos, por más que intentemos con el ventilador hacer que les llegue ese aire, o sea, es casi imposible. Por eso casi a todos los pacientes, desde sobrepeso, obesidad, los pronamos. ¿Para qué? Para tratar de que toda esa capacidad que está reducida así, pues intente como que compensar. Pronar pacientes es que esté boca abajo. Entonces, al hacer esto, pues hacemos que haya un poquito menos de resistencia. Sin embargo, aún así, con ventiladores luchamos muchísimo por mantenerlos en algo que se llama metas de protección pulmonar, que se dice que si no tenemos algunos índices, algunos valores dentro de esos números, dentro de esos rangos, estamos haciendo que por más que estemos tratando de ventilarlos, lo único que estamos haciendo es perjudicarlos. ¿Por qué? Porque el pulmón en algún momento va a colapsar. Entonces, ¿qué va a pasar además de esto? La inmunidad. La inmunidad también va a estar debilitada o disminuida en estos pacientes. ¿Por qué? Porque las células grasas infiltran los órganos que producen y almacenan las células que están encargadas de la inmunidad, como en el vaso o como en la médula ósea. Entonces, al hacer esto, ¿qué estamos haciendo? Perdiendo tejido inmunológico, porque lo estamos reemplazando con tejido adiposo. Entonces, obviamente, la inmunidad es muchísimo menos eficaz. ¿Por qué? Porque nosotros solitos preferimos tener tejido adiposo en lugar de tejido inmunitario. Entonces, en estos pacientes ya hay un estado crónico de inflamación. Y aunque sea de bajo grado, ya están inflamadas las células y nosotros le agregamos el COVID, que lo que hace es tenernos en un estado de proinflamación. Entonces, de verdad colapsamos. Por eso es que los pacientes obesos no salen avante o no salen adelante con esto, con esta enfermedad, porque de por sí ellos ya tienen todo lo que este virus provoca a una persona sana. Ellos ya lo padecen. Entonces, ¿qué viene a hacer el virus? Darles pues el tiro de gracia. ¿Por qué? Porque ya lo aumentan, lo multiplican, lo exponencian, ¿no? Estuve positiva, o sea, me hicieron un hisopado, salí positiva, pero creo que gracias a esta alimentación que yo tengo desde hace más de un año, y creo que ya van a ser 2 años que yo tengo este tipo de alimentación, yo no tuve ningún síntoma respiratorio, ninguno. O sea, a mí no me dio, yo no estornudé, yo no tuve tos, yo no tuve escurrimiento nasal, yo no tuve absolutamente nada respiratorio. Lo único que sí tuve fue cefalea, dolor de cabeza, y ya. O sea, todo el tiempo que yo tuve que estar aislada, no tuve nada respiratorio, no padecí la pérdida de gusto, la pérdida de olfato, nada. Antes de ir a cuestión de estudios y cosas por el estilo, hay muchas formas de cómo saber si nosotros estamos pues teniendo una correcta, ¿cómo decirlo?, mantenimiento para nuestro cuerpo. Inclusive ya un grado de sarcopenia en donde tenemos esta escasez de masa muscular y todo, nos cuesta mucho trabajo inclusive hacer cuestiones ya de la vida diaria, ¿no? Existen ciertas pruebas clínicas que sí se pueden hacer para determinar todo esto de si se puede o no ya estar presentando, pero las cosas principales que podemos hacer es esta parte de que tú mismo te puedes ir dando cuenta si ya estás probablemente presentando esto, como simplemente con esa parte de la debilidad, ¿no? Si tú estás haciendo cuestiones de la vida diaria y de repente ya te cuesta trabajo inclusive subir alguna escalera, cargar algún garrafón, de repente inclusive si cargas algo y hasta inclusive puedes llegar a presentar alguna lesión, cosas por el estilo, es en donde tú ya puedes empezar a darte cuenta que ya la masa muscular que tú tienes no tiene la suficiente fuerza para realizar inclusive hasta tus tareas diarias. Entonces, inclusive antes de tener que recurrir hasta la cuestión de análisis clínicos o cosas por el estilo,
tú mismo te puedes dar cuenta cuando ya te falta fuerza, cuando no te sientes lo suficientemente fuerte, cuando de repente pues ya cuestiones de la vida cotidiana te cuestan trabajo, de repente algo que anteriormente lo cargabas con mucha facilidad, ahora te cuestan mucho trabajo, ¿no? Entonces, digo, hay ciertas cositas que sí te puedes ir tú como previniendo antes de recurrir a situaciones de si tienes esta situación, desde si ya estás presentando ciertas cuestiones como pues la obesidad, ¿no? Lo que platicábamos, si tienes una mala alimentación, si no tienes una actividad física muy constante, pues ya son indicios. Y si toda esta parte de la actividad física, la actividad de la vida diaria te empieza a costar trabajo, todas estas cuestiones te empiezan a dar como que pequeñas indicaciones, ¿no? Creo que por pasos lo que podríamos hacer sería, pues número uno, este indicativo, ¿no? Preguntarte tú mismo si estás llevando una correcta alimentación, si estás llevando una correcta actividad física. Si no sabes si estás llevando una correcta alimentación, lo ideal es que vayas primero con un profesional a que te haga una evaluación. E inclusive él mismo te puede ya indicar si estás bajo en tu masa muscular, si empiezas a presentar esta situación. Entonces, número uno, preguntarte si estás alimentándote correctamente, si estás teniendo actividad física, si te sientes increíble, si eres una persona activa, si te alimentas correctamente, es muy difícil que tu cuerpo llegue a presentar esta situación. Entonces, pregúntate lo que estás haciendo, si tus síntomas te están indicando que tienes esta falta de masa muscular, y también la importancia de poder recurrir con algún experto o algo para que te haga una evaluación, o ya en cierto caso ya algún estudio clínico donde te puedan hacer ya un estudio más a conciencia, ¿no? Sí, la alimentación, Miguel López, cetogénica, revierte en algo la neuropatía o solo detiene el avance. Bueno, primero tenemos que saber que los hábitos alimentarios nos ayudan a mejorar nuestra calidad y nuestro estilo de vida. Hablar ahorita de revertir una neuropatía es un poco complicado porque depende de la extensión y el grado de daño. Puede estar muy avanzado. Por ejemplo, he tenido pacientes con neuropatía, pie diabético, en el que ya solo le queda el musculito y el hueso. Neuropatías y pie diabético, un grado avanzado, y te podré decir, en ese caso, pues no hay mucho que hacer, ¿verdad? Por eso es indicación luego la amputación. Sin embargo, si la neuropatía no es tan avanzada, tienes indicios, y ojo, estás llevando medicamentos para tratar la neuropatía como la carbamazepina, que es muy común utilizarla, sí se podría detener el avance. Ahora, no te puedo decir exactamente en cuánto tiempo, porque hay que ir haciendo evaluaciones clínicas, exploración física, para poder ir determinando qué tanto se ha detenido y qué tanto se ha ido mejorando con base al progreso. ¿Okay? Y no solo es la alimentación cetogénica. Entendamos que la alimentación es un todo y no lo tenemos que ver como una solución milagrosa, pero sí mejora la calidad y el estilo de vida. Tan es así que tengo pacientes, no les puse testimonios porque me cuesta trabajo luego decidir cuáles les pongo de los pacientes, pero he tenido casos extraordinarios en los que he retirado medicamentos por completo. La neuropatía ha disminuido significativamente. Todavía hay estragos por algún daño que pudo haber quedado en algún nervio, pero la calidad de vida ha mejorado indiscutiblemente y satisfactoriamente. Tan es así que esas personas, y te estoy hablando de pacientes también que ya tengo entre los 60 y 75 años, que tú pensarías, es que ya es edad, mucha gente piensa, ya para qué, ya no tiene caso, de algo me he de morir. Tristemente se tiene esa mentalidad de esa edad, y ellos y ellas se han permitido, y les aplaudo enormemente, abrir su mente y modificar su estilo de vida. Esas son agallas, y de verdad que los he visto con una mucho mejor calidad de vida, y ya está aparentando menor edad de la que tienen. Entonces, sí puede mejorar, sí te puede ayudar la dieta cetogénica. No solo sería la alimentación cetogénica, repito, evaluación médica clínica, evaluación de la exploración física. A lo mejor requerías algún tipo de suplementos, principalmente vitamina D, omegas, vitamina B12, etcétera, dependiendo, no es que te lo esté prescribiendo, pero sí hay que evaluar para ver qué condiciones se pueden ir mejorando, y sobre todo
ir mejorando en la hiperglucemia. ¿Por qué? Porque acuérdense, y se los he mencionado en muchas otras pláticas, hay algo que se le llama memoria hiperglucémica, que es que no es que en este año ya hayamos logrado un control de la glucemia. Sigues con el factor de riesgo si regresas a tus malos hábitos, porque tu cuerpo va a responder así a esa resistencia a la insulina y esa hiperglucemia. Entonces, es una evaluación continua y hay que mentalizarnos. Por eso decimos que la dieta cetogénica no es para todos, porque se requiere un cambio de conciencia muy grande, muy grande. Pero si tú mantienes esta mentalidad que es de a largo plazo, o ya lo decides establecer como tu estilo de vida, te estás perdiendo de miles de cosas. Comemos increíble y hasta nos inventamos recetas de lo que menos te imaginas. Entonces yo te invito a que empieces a implementar este estilo de vida, porque no te vas a arrepentir y siempre vas a tener nuestro apoyo y nuestro seguimiento con la familia Keto Life, ¿vale? Y no sé si quiera aquí el panel, yo participando muy activamente, que les conteste la siguiente respuesta, Nico, que creo que puso aquí Cintia también sobre diabetes y resistencia a la insulina, que pregunta que si es recomendable la dieta cetogénica para personas con problemas de tiroides y resistencia a la insulina, o qué tipo de alimentación. Mira, hay muchos modelos de alimentación. Esta es la definición de dieta. Dieta es modo o estilo de vida o estilo de alimentación, y varía acorde a la región, ¿no? En este caso, para mí, y te lo platico desde mi experiencia, mi estilo de vida y desde los resultados, porque me baso más en los resultados, el modelo de alimentación que más le ha ayudado al mayor número de personas que he tenido es la dieta cetogénica o la dieta low carb. Y low carb me refiero porque entre cetogénico y low carb es nada más la cantidad de ajuste de carbohidratos que utilizo, pero siempre buscando el beneficio de una cetosis nutricional. Y déjame decirte que para tiroides, o sea, enfermedades tiroideas y resistencia a la insulina es el pan de cada día, desafortunadamente, y la alimentación cetogénica por mucho va a ayudar a poder tratar estos problemas y empezar a recuperar la función tiroidea. La función tiroidea tiene que ver con todo. Estamos hablando con un eje hígado, renal, óseo. Es un ciclo, y también juegan el papel fundamental la vitamina D, el calcio. Es muy importante verlo como un todo y poder abordarlo. Es decir, si tienes enfermedad tiroidea y resistencia a la insulina, sobre todo por eso es recomendable iniciar una alimentación cetogénica y empezar a evaluar qué es necesario implementar y reacomodar en tu alimentación para que retomes tu estilo de vida y empezar a recuperar esa función de tu tiroides, porque sí se puede recuperar, pero hay que irlo haciendo. De hecho, he tenido casos extraordinarios con enfermedad tiroidea y con obesidad, en que al cabo de 2-3 meses he logrado retirarles el medicamento y un balance tiroideo muy bueno, llevando un seguimiento a mediano plazo, y se mantiene íntegra.